Sombra de justicia. Acto 1. El sol de las 3 de la tarde caía como plomo fundido sobre Tepatitlán, Jalisco. El aire vibraba con el calor que emanaba del asfalto y traía consigo una mezcla de olores. El dulzor del agave cocido de las tequileras cercanas, el polvo seco de los caminos y el hedor inconfundible del miedo. En una modesta capilla de adobe, arrodillada ante una imagen de Santo Toribio Romo, una mujer de unos 40 años, Elena no rezaba, suplicaba. Sus manos, encallecidas por el trabajo de rancho, aferraban un rosario con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Las lágrimas silenciosas trazaban surcos limpios en sus mejillas cubiertas de polvo. Su marido, Ricardo, un ganadero honesto, llevaba 2 días desaparecido. La última llamada había sido breve y helada. «Junta la lana, o lo que te devolvamos no lo vas a poder nivelar». La puerta de la capilla rechinó. Elena se encogió, esperando lo peor. Pero la figura que se recortó en el umbral no era la de un sicario. Era un hombre alto, de unos 40 y tantos, con la complexión recia de quien conoce el peso del trabajo y de las armas. Vestía unos jeans desgastados, botas de trabajo y una simple camisa negra. Su rostro, curtido por el sol, estaba marcado por una fina cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, dándole una perpetua expresión de severidad. Era Sombra. Lo flanqueaban 2 hombres. A su derecha, un gigante barbudo con brazos como troncos de mezquite, conocido como Oso. A su izquierda, un hombre mayor, delgado y de mirada penetrante como la de un ave de rapiña nocturna. Le decían Bujo. Afuera, en una Ford Lobo negra con los cristales polarizados, un joven tecleaba furiosamente en una laptop. Era Araña, el 4º miembro del equipo. Sombra no era un policía. Tampoco era, estrictamente hablando, un criminal del mismo calibre que aquellos a los que cazaba. Operaba en el limbo, un fantasma que ofrecía un tipo de justicia brutal y definitiva donde el Estado había fallado. Su organización era pequeña, eficiente y letal. Se acercó a Elena con un andar que no hacía ruido. Su voz, cuando habló, fue grave y directa, sin un ápice de compasión fingida. «Usted es Elena, la esposa de Ricardo Vázquez». No era una pregunta. Ella sintió temblando. «¿Quiénes son ustedes? ¿Vienen por el dinero?» «El dinero ya no importa», dijo Sombra, su mirada fija en el crucifijo sobre el altar. «Encontramos a su esposo hace 1 hora, en una zanja, camino a Arandas». El sollozo de Elena se quebró en un grito de dolor puro que pareció hacer temblar los viejos muros de la capilla. Sombra no se inmutó, pero algo en sus ojos se endureció. Vio en el rostro de Elena el eco de un dolor que él conocía íntimamente. Un fantasma de su propio pasado, que lo acechaba en las noches más largas. La imagen de su propia esposa e hija, víctimas de una violencia igual de sinsentido años atrás. Ese recuerdo era el combustible de su cruzada. «Lo siento», dijo, y la sinceridad en esas 2 palabras fue absoluta. «Pero lamentarse no lo traerá de vuelta. Quiero los nombres. Quiero cada detalle. ¿Quién lo amenazó? ¿Cuánto pedían? ¿Desde cuándo?» Contra las reglas no escritas de su negocio, que dictaban cobrar por adelantado y nunca involucrarse emocionalmente, Sombra tomó una decisión. Este jale no era por lana, era personal. Búho se acercó a Elena y le ofreció una botella de agua. Su tacto era sorprendentemente gentil para un hombre de su apariencia. «Respire, señora. Estamos aquí para ayudar, pero necesitamos que sea fuerte». Elena, entre hípidos, levantó la vista hacia Sombra. Vio más allá de la cicatriz y la apariencia imponente. Vio una promesa de retribución en sus ojos oscuros. Fue un hombre. Le dicen el Alacrán, del cártel, de los de Jalisco. Sombra sintió lentamente. Cártel Jalisco Nueva Generación. Los dueños de la plaza. Esto era más grande que un simple secuestro extorsivo. Esto era meterse en la boca del lobo. Y Sombra, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Era una sonrisa desprovista de alegría, una mueca depredadora. El lobo no sabía que él era un cazador mucho más paciente y peligroso. Si crees que la injusticia que destroza familias inocentes debe ser castigada, sin importar el costo,
Dale like al video ahora mismo, porque lo que viene a continuación es la crónica de una cacería implacable. Acto 2. El cuartel general de Sombra era un almacén anónimo en las afueras industriales de Guadalajara, escondido entre talleres mecánicos y bodegas de logística. Dentro, el caos aparente era una sinfonía de orden táctico. Mapas de la región de los Altos cubrían una pared, interconectados con hilos rojos. Monitores mostraban imágenes satelitales y flujos de datos. El olor a café fuerte y aceite de armas impregnaba el aire. Elena, más calmada pero con la mirada perdida, relató la historia completa. Ricardo había sido un hombre trabajador, orgulloso de su pequeño rancho ganadero. Hacía 6 meses, el alacrán y sus hombres llegaron. La cuota empezó siendo pequeña, una cantidad para protección. Pero cada mes subía. Ricardo se negó a seguir pagando la semana pasada. «No voy a vivir de rodillas», le había dicho a Elena. Fue su sentencia de muerte. El abuso era sistemático, una sanguijuela pegada al cuello de todos los productores de la zona. «El alacrán», murmuró Búho, revisando una base de datos en su tablet. Arturo Jiménez, alias El Alacrán, jefe de plaza del CNJNG para la zona de Tepatitlán, ex policía municipal. Sádico, paranoico, le gusta hacer ejemplos. «Araña, quiero todo sobre este cabrón», ordenó Sombra, paseándose frente a los mapas. «Cuentas, propiedades, familia, amantes, rutinas. Quiero saber hasta qué marca de papel higiénico usa». «Ya estoy en eso, jefe», respondió la voz de Araña desde su rincón tecnológico. «Sus comunicaciones son un desastre. Usa teléfonos desechables, pero sus lugartenientes no. ¿Son tan listos? Estoy rastreando sus movimientos a través de los celulares de su círculo cercano. Pasa la mayoría de las noches en una hacienda fortificada al norte de Tepa. Mientras Araña tejía su red digital, Oso se encargó de la infiltración física. Usando su imponente figura, visitó una cantina de mala muerte donde se reunían los halcones y sicarios de bajo nivel. No hizo preguntas. Simplemente se sentó en la barra, pidió un Tecate Light y esperó. Cuando un joven fanfarrón empezó a jactarse de darle un susto a un ranchero, Oso lo siguió al baño. Nadie escuchó gritos. El joven salió 5 minutos después, pálido y temblando, después de haberle contado a Oso la ubicación exacta de la zanja y los nombres de otros 2 implicados. La intimidación era su arma más afilada. El primer obstáculo apareció en forma de la policía estatal. Cuando Búho, usando una identidad falsa de agente de seguros, fue a la morgue para identificar un cuerpo y obtener el informe forense de manera no oficial, se topó con 2 patrullas estatales llevándose el cuerpo de Ricardo. La orden, le dijo un forense asustado en voz baja, venía de muy arriba. El caso iba a ser enterrado como un ajuste de cuentas entre ganaderos. La corrupción era un muro. La primera complicación real llegó desde la laptop de Araña. «Jefe, esto es más grande de lo que pensamos. El alacrán no es solo un jefe de plaza. Está lavando dinero a través de proyectos de construcción. Y el socio principal en esos proyectos es el diputado federal por el distrito, un tal Hernán Romero. El poder del antagonista se extendía hasta los pasillos del poder en la Ciudad de México. La segunda complicación fue un mensaje interceptado. Otro ganadero que se había retrasado en la cuota había sido secuestrado. Tenían 48 horas para pagar o correría la misma suerte que Ricardo. El tiempo se agotaba. La vida de otro inocente pendía de un hilo. Fue entonces cuando Araña encontró el detalle que lo cambió todo. «Jefe, esto es raro. He estado escarbando en las finanzas de Ricardo Vázquez. Hacía transferencias mensuales a una cuenta en Estados Unidos. Una cuenta que, tras cruzarla con unas bases de datos que no debería tener, pertenece a una oficina del FBI en San Antonio». Un silencio denso cayó sobre el almacén. «Un informante», susurró Búho. El ganadero era un soplón de los gringos. Sombra se detuvo en seco. Esto ya no era solo la venganza por un hombre bueno. Ricardo no solo había luchado por su dignidad, estaba luchando contra todo el sistema desde dentro. Su muerte no fue solo un asesinato, fue el silenciamiento de un testigo federal.
El alacrán no solo lo mató por la cuota, dijo Sombra, su voz peligrosamente tranquila. Lo mató porque descubrió lo que era. Y si el diputado Romero está metido, significa que esta operación de lavado es binacional. Y el FBI acaba de perder a su hombre clave. La misión había escalado, exponencialmente. Ya no se trataba solo de un criminal local. Se trataba de desmantelar una operación que involucraba a un cártel, a un político corrupto y que había cruzado una frontera internacional. La justicia para Ricardo ahora significaba quemarlo todo hasta los cimientos. Acto 3. No podemos simplemente matarlo, dijo Búho, señalando el organigrama que Araña había proyectado en la pared. El rostro del diputado Romero estaba en la cima, conectado con el alacrán. Si Alacrán cae, Romero pondrá a otro en su lugar. El sistema seguirá intacto. Búho tiene razón, afirmó Sombra. La venganza es un plato que se sirve caliente, pero la justicia es un incendio forestal. No queremos matar a un hombre, queremos destruir su mundo. El dilema era claro. El camino fácil era una bala. Un asalto a la hacienda, rápido y brutal. Sería venganza, pero no justicia. El camino difícil, el moral, era más complejo. Requería exponer a el alacrán, y a través de él, al diputado Romero, asegurándose de que el sistema legal, por corrupto que fuera, no tuviera más remedio que actuar. Era un sacrificio personal, renunciar a la satisfacción inmediata de la venganza por un bien mayor. Sombra, para sorpresa de nadie en su equipo, eligió el camino difícil. Araña, dijo Sombra, necesito toda la evidencia que vincula a Alacrán con Romero. Transacciones, registros de llamadas, fotos, todo. Compílalo en un archivo encriptado. Necesitaremos un megáfono, añadió Oso. Alguien que no puedan silenciar. La respuesta llegó en forma de una llamada a un número seguro. Del otro lado de la línea estaba Ana María Fuentes, una periodista de investigación que había sido forzada a exiliarse en la Ciudad de México tras publicar reportajes sobre la corrupción en Jalisco. Había perdido su trabajo y vivía con miedo, pero no había perdido su fuego. Sombra, dijo ella, su voz tensa. Pensé que no volvería a saber de ti. Tengo una historia que hará que tu exilio valga la pena, respondió él. Pero necesito que estés lista para publicarla en el momento exacto en que te dé la señal. El plan era una operación en 2 fases. Fase 1, la infiltración y obtención de la prueba final. Fase 2, la confrontación y la fuga de la información. La hacienda del Alacrán era una fortaleza moderna. Muros altos, cámaras de infrarrojos y un pequeño ejército de sicarios. El asalto frontal era un suicidio. La estrategia de Sombra era más sutil. La noche siguiente, bajo una luna menguante, la Ford Lobo se detuvo a 2 kilómetros de la hacienda. Araña, desde la camioneta, lanzó un dron de vigilancia térmica. Tengo 8 guardias en el perímetro, 4 en la casa principal. Alacrán está en la terraza, con 2 más. Sombra y Búho, vestidos de negro, se movieron entre las sombras de los campos de agave. Oso se quedó atrás, en una posición elevada con un rifle de francotirador Barrett .50, proporcionando cobertura. La comunicación era a través de auriculares, susurros tácticos en la oscuridad. Perímetro norte despejado, susurró Sombra. Búho, corta la alimentación de las cámaras del ala oeste. Búho abrió una caja de conexiones y con un par de pinzas creó un bucle en el sistema, congelando las imágenes de seguridad sin activar una alarma. La infiltración fue impecable, un ballet silencioso de depredadores. Llegaron al muro de la casa principal. Sombra escaló con la agilidad de un felino, seguido por Búho. Aterrizaron en el patio interior. El plan era llegar al despacho de Alacrán, donde, según los datos de Araña, guardaba una laptop con los libros de contabilidad del lavado de dinero. La primera confrontación fue inevitable. Un guardia salió a fumar un cigarrillo y se topó con ellos. Antes de que pudiera emitir un sonido, Sombra lo neutralizó con un movimiento rápido y brutal, rompiéndole el cuello sin hacer ruido. Llegaron a la puerta del despacho. Estaba cerrada. Araña, estoy dentro. Necesito acceso a su laptop, susurró Sombra. Un paso adelante, jefe. Ya estoy dentro de su Wi-Fi, descargando los archivos.
Necesito 2 minutos. Fue entonces cuando el plan se fue al infierno. Desde la terraza se escuchó un grito. «Intrusos, tenemos intrusos en el patio». Las luces de la hacienda se encendieron, barriendo la oscuridad. Las alarmas aullaron. «Mierda, nos vieron», gritó Búho. «Araña, ¿tienes esos archivos?», ladró Sombra. «Los tengo. Enviando a la nube», respondió Araña, su voz llena de pánico. Las puertas se abrieron y los sicarios salieron disparando. El patio se convirtió en un infierno de fogonazos y el estruendo de los rifles de asalto. Un AK-47, un cuerno de chivo, abrió fuego contra ellos. Sombra y Búho se cubrieron detrás de una fuente de cantera, devolviendo el fuego con sus pistolas con silenciador, disparos precisos y controlados. «Oso, suprime el nido de la terraza», ordenó Sombra. A 2 kilómetros de distancia, Oso ajustó su mira. El estruendo del Barrett .50 resonó en la noche, y uno de los sicarios en la terraza simplemente explotó en una nube roja. La complicación llegó en forma de sirenas a lo lejos. «Jefe, son patrullas de la estatal. Vienen rápido. Están en su nómina», gritó Araña. El clímax era ahora o nunca. Sombra vio a el alacrán corriendo hacia un garaje. No iba a escapar. «Búho, cúbreme. Voy por él». Sombra corrió a través del fuego cruzado, una sombra moviéndose entre las balas. Pateó la puerta del garaje justo cuando Alacrán intentaba subir a una Chevrolet Cheyenne blindada. El alacrán se giró, con los ojos desorbitados por el pánico, y disparó su pistola con incrustaciones de oro. La bala rozó el hombro de Sombra, quemándole la piel. Sombra no vaciló, se abalanzó sobre él, y los dos cayeron al suelo en una pelea brutal. Sombra era más fuerte, más rápido. Desarmó a Alacrán y lo puso de rodillas, con el cañón de su pistola presionado contra su frente. «¿Quién coño eres?», jadeó el alacrán, con sangre goteando de su labio partido. «Soy el fantasma de Ricardo Vázquez», gruñó Sombra. El alacrán se echó a reír, una risa demente. «¿Ese pendejo? El soplón del FBI. Se merecía morir. Y tú también, por meterte en mis asuntos». Ahí estaba, la confesión. «Araña», dijo Sombra hacia su auricular. «¿Grabaste eso?» «Con audio y video, jefe, desde tu cámara corporal», confirmó Araña. Sombra miró a los ojos aterrorizados del alacrán. La venganza estaba ahí, a un dedo de distancia. Podía apretar el gatillo y terminarlo todo. Pero la imagen de Elena y la memoria de Ricardo le recordaron su promesa. «Ana María», dijo Sombra, «envía todo, ahora». A cientos de kilómetros de distancia, una periodista presionó «publicar». Sombra golpeó a Alacrán con la culata de su pistola, dejándolo inconsciente. Oso crea una distracción en la puerta principal. Búho, vámonos por el muro sur. Ahora. Una explosión sacudió la entrada de la hacienda cuando Oso hizo detonar una carga que habían colocado. En la confusión, Sombra y Búho escaparon en la noche, justo cuando las patrullas corruptas llegaban para encontrar a su jefe no muerto, sino vivo y a punto de ser la estrella del mayor escándalo del año. Si estás aguantando la respiración, esperando ver si la justicia prevalecerá, suscríbete al canal ahora mismo. Acto 4. 2 semanas después, el panorama había cambiado drásticamente. Las noticias no hablaban de otra cosa. El reportaje de Ana María Fuentes, respaldado por los archivos de la laptop y la confesión grabada, había explotado como una bomba. La presión pública y mediática fue tan inmensa que ni el diputado Romero pudo contenerla. El alacrán fue arrestado, no por la Policía Estatal de Jalisco, sino por una unidad de fuerzas especiales de la Marina, enviada directamente desde la Ciudad de México. Las imágenes de su captura, humillado y esposado, se repitieron en todos los noticieros. El sistema judicial, forzado al actuar bajo el escrutinio nacional e internacional, le negó la fianza. Su imperio se desmoronó. El diputado Hernán Romero fue desaforado y estaba bajo investigación. Su carrera política acabada. La muerte del informante del FBI se convirtió en un incidente diplomático que aceleró la caída de toda la red. En un pequeño café, en un pueblo costero de Oaxaca, a miles de kilómetros de Jalisco, Elena leía las noticias en una tablet.
con una taza de café en las manos. Se le había proporcionado una nueva identidad y fondos para empezar de nuevo. La tristeza por la pérdida de Ricardo nunca desaparecería, pero en sus ojos había un destello de paz. La justicia, una forma de ella, se había cumplido. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hola?» «Está a salvo», dijo la voz grave de Sombra. «Él puede descansar en paz». Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero esta vez eran de gratitud. «Gracias», susurró. «Nunca podré pagarles». «Ya lo hizo», respondió Sombra antes de colgar. De vuelta en el almacén de Guadalajara, Sombra limpiaba su pistola. El equipo estaba en silencio, recuperándose. La herida en su hombro estaba sanando. Sacó una vieja cartera y de ella una foto doblada y descolorida. En ella, una mujer sonriente y una niña pequeña lo abrazaban. Las miró durante un largo minuto, una expresión de profundo dolor y determinación en su rostro. Había salvado a la familia de otro, algo que no pudo hacer por la suya. No era redención, no del todo, pero era algo. Búho se le acercó y le puso una mano en el hombro. «Hicimos lo correcto, jefe». Sombra guardó la foto. «Lo correcto no existe en nuestro mundo, Búho. Solo existen las elecciones». Su teléfono satelital, el que usaba para los nuevos casos, emitió un pitido. Un nuevo mensaje. Una nueva historia de desesperación. Una nueva súplica de justicia en un país que a menudo la negaba. Sombra leyó el mensaje. Su rostro se endureció, la máscara de líder implacable volviendo a su lugar. El ciclo continuaba. La sombra seguiría luchando en la oscuridad para que otros pudieran, algún día, vivir en la luz.